All right, everybody. Hey, everybody. Welcome, welcome, welcome to another episode of Mujer De Exito Unbounded, Woman of Success Without Limits. I am your host, Marti Marti Angel. And today I'm so excited. Today, this is the podcast for the Mujerpreneur, for the bilingual, BIPOC, Latina Mujerpreneur, where you can actually gain clarity and focus so that you can actually begin to rock your six figures. I give business tips. I give, interviews with women that have successfully gone from surviving to thriving. And today I have another guest, and I'm so excited. This young lady here is an amazing young lady. Okay. Not a natural born citizen here of the US, but even so, overcoming all kinds of obstacles in order for her to open up her business, her brick and mortar business here. And she also has an online business as well. Beautiful author, beautiful young lady I've had the privilege of meeting through our mutual connection, through our network marketing business. And I'm just so happy that she's here. Gracias por estar aquí al show de Mujer de Éxito Unbounded. Jessica, buenos días. ¿Cómo estás, amor? Hola Marti, buenos días. Estoy súper contenta, emocionada, agradecida por la invitación contigo y por poder compartir con tu audiencia este día. I'm so happy for being here. Thank you so much for inviting me. It's my pleasure. So thank you so much. And did you guys all hear that? She is bilingual. Okay. So this is a bilingual podcast where we speak English sometimes all the way because there are Latinas that are monolingual, and that's cool. And sometimes we speak only Spanish because there are Latinas that are monolingual. And sometimes we speak Spanglish, which is a mix of both, where your mind is code switching, ¿verdad? A veces estoy, para decir algo y luego se está peleando. Es como que tengo dos personas en la mente. Se está peleando el mexicano con el gringo. Entiendo perfecto. What the heck? And then, I actually studied for a very long time and lived in Paris for a while. So I speak French. So sometimes even the French comes out. If I'm thinking bad words, it comes out in Spanish, English, and French. Right? ¿Verdad? ¿A poco no? Sí, 100%. Entonces, esto me encanta del programa, me encanta del podcast porque pues tenemos la oportunidad, ¿no? De el Spanglish, entonces vamos a trabajar todo esto, Marti, con gusto. Okay. Oye, mi amor. Okay, so this is all about you. Quiero que eres muy motivadora, pero a veces las mujeres nos escuchan y dicen, pero estas señoras ya tienen mucho tiempo. Y pues sí, yo estoy tan vieja igual que los cerros, ¿verdad? Pero ustedes, las jóvenes, tienen más, ¿ok? Yo no quiero morirme hasta dejar una línea de líderes, latinas aquí en los Estados Unidos para que sigamos adelante. Pero hoy quiero que me expliques un poquito más porque tienes muchos títulos, ¿ok? Entonces, a ver, empieza con tus títulos y más o menos qué es lo que haces en tu negocio. Ok, lo más importante pues es que soy psicóloga de profesión, psicóloga educativa, soy terapeuta psicocorporal. Esta es una especialidad que me encanta y me fascina porque trabaja mente, cuerpo y espíritu y la conexión de estos tres conceptos. Soy coach en desarrollo humano. También tengo una certificación como entrenadora personal, fitness y pues en nutrición. Entonces, básicamente esto es como lo más importante y pues bueno, es un libro de autora, ya viene el próximo, con la voluntad de Dios para el próximo año. Entonces, básicamente esto es lo que hago y
aquí en el Centro de Bienestar Integral, my wellness center right here in Santa Maria, we're working with this concept, right? With mind, body, and spirit. So I'm working as a coach en desarrollo humano, so leadership. Entonces, trabajamos todo lo que tiene que ver con el bienestar, con el wellness y todo lo que tiene que ver con la conexión de mente, cuerpo, espíritu y aparte liderazgo. Entonces, todo en esa área, nutrición, salud, bienestar en general. Oh, that sounds amazing, amazing, amazing. Qué bueno. Oye, mi amor, y tú llegaste aquí hace 6 años y llegaste con la intención de abrir un negocio o qué es lo que pensabas cuando llegaste aquí? Buena pregunta porque justamente cuando tomé la decisión de venirme para acá, decía, ok, Jessie, vas a dejar todo en Michoacán, vas a dejar todo en México, vas a dejar tus certificados, vas a dejar tu carrera, tu trabajo. I was working as a teacher in a school, so I had my own office right there in Morelia, so I was working as a psychology right there. And then, cuando me vine para acá, yo sabía que cruzando la frontera, todas las certificaciones ya no iban a funcionar. Iba a tener que comenzar de cero. Entonces, fue una decisión muy difícil para mí, pero pues aquí estaba mi familia. All my family were here, and then I was like, what I'm doing here alone? I want to be with them. I want to be right there. Don't worry if I have to. I mean, no importa si tengo que empezar otra vez, no importa si tengo que hacer las cosas nuevamente, pero lo más importante para mí en ese momento era mi familia. Y eso sí, es que antes de venirme hice un compromiso conmigo misma, y dije, ok, te vas a ir y vas a dejar todo, vas a ir con tu familia, ok, llegas con tu familia, y luego, ¿qué vas a hacer allá? Porque va a llegar un momento donde ya estás con tu familia y recuperas todo eso, pero what about you? What about your dreams? What about your goals? What about your purpose, right? And then I was like, okay, so let's do something. Let's go over there with our family. Let's get together. And then we're going to work on our dreams right there. No voy a cambiar mis sueños. No voy a dejar mis metas. No voy a abandonar mi propósito. Lo voy a hacer allá. Jessica, but you know, it's very difficult, very hard right there because you don't have anything right there, like here, right? And then, okay, decidí venirme y fue cuando yo me vine para acá, lo primero que pensé cuando llegué y que vi toda la comunidad latina con una gran necesidad, de atención, de apoyo psicológico, de desarrollo, de crecimiento personal, dije, wow, why not? Why not? ¿Por qué no hacer lo que estaba haciendo en México? I have everything. I don't have, right now, at that time, the license or the certifications right here in USA to work on as a psychologist, but I have the knowledge, I have, las ganas, el tiempo para prepararme, para estudiar aquí, para encontrar la forma de abrir un espacio. Y ahí comenzó todo. Entonces, ahora tenemos el Centro de Bienestar Integral. Oye, qué miedo. Han de decir unas personas, qué miedo. Ahora sí que te pregunto, ¿te gustan los roller coasters? Oh my gosh. Justo en mi libro hablo de eso. No me gustan. La verdad no me gustan. Y es tan mágico cómo llega ese concepto y cómo lo traes. Fíjate, nada es casualidad. Siempre digo que las cosas pasan por algo y todo está conectado. Justamente en un viaje que me gané en la empresa con la que trabajo de network marketing, pues nos fuimos a Disney. Entonces yo gané este viaje y me acuerdo que me llevé a mi hermana, la más chiquita, para allá. Entonces, ahí en el grupo todos son maravillosos. Tú sabes más o menos cómo funciona, ¿no? Organizaron una lista de todo lo que íbamos a hacer en el parque de diversiones allá en Disney. Hicieron una lista de juegos y todo. Yo seguí esa lista al pie de la letra. Oh my goodness. Cuando fui al primer nombre de la lista, yo nunca pasó por mi cabeza que era una cosa de esas que acabas de mencionar. Casi me muero del susto. Cuando bajé de ahí dije, ok, Dios, tenías que mostrarme esto de esta manera tan fuerte. Ok, aquí estoy. Si no me morí del susto con esto, no me voy a morir del susto con nada que haga allá afuera en mis negocios. So, yeah.
La Qué emoción. bueno. Sí, porque siendo emprendedora como como puse yo, mujerpreneur, porque eres una mujer, eres emprendedora, pero como estamos aquí en el Spanglish, por eso I coined the term mujerpreneur. And so, es como que si diario estamos así, subimos, bajamos. Yeah. Yo siempre he sido emprendedora desde los 6 años, pero siempre también trabajé igual que tú en un negocio, ¿verdad? Era empleada y también Ajá. era emprendedora. Aquí le decimos employeepreneur, Ujú. ¿verdad? Entonces, siempre, siempre hay esos miedos y que te llegan o me llegan a mí. A ver, tú cómo dices, a mí me llegan los miedos in the middle of the night. In the middle of the night, I'm sleeping, and all of a sudden I wake up and oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, all these things, all these things. Who do I need to send an email to? Who do I need? I need to, and then I'm also an author as well. And my publicist is like, okay, you need to do this, you need to do that. And I'm going like, oh, Yeah. and we need another book and we need another journal. We need another this. And I'm thinking, why? Yo ya estoy viejita. I'm already technically retired educator, right? Pero, a ver, ¿en qué hora te llegan tus miedos? Yeah, normally in the morning when I wake up in the morning, and then I'm going to start with my routine, and then with my always I love to have like this time for meditation before I get up, and then at this time is when I feel fears. Es when I feel the fear. Oh, En la mañana, especialmente cuando me levanto y pienso en todo lo que me espera para mi día, para este mes, por ejemplo, es crazy para mí. Tengo muchas cosas. Y justamente hoy en la mañana me levanté como con esa angustia de todo esto es lo que tengo que hacer. Estoy dando nuevos pasos, nuevas cosas. So I'm gonna be this coming 25th in LA en una conferencia justamente y va a ser en inglés. Entonces, my challenge now is going to be speaking English the whole time. yeah. So yeah, and then I'm like, es como ese susto, es como esa angustia, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer, pero inmediatamente calmo mi ego, porque es el ego el que tiene miedo, es la parte del no poder, del no ser suficiente, o de que definitivamente cuando tenemos muchas cosas que hacer, sentimos esta preocupación. Ajá, entonces conozco perfecto esa emoción de la que hablas, Marti, y de verdad que para mí ese es mi verdadero trabajo, es mi verdadero reto, convencer a mi ego de que lo podemos hacer y de que ahí estamos y de que de hecho, en mi libro lo digo, ¿no? El miedo nunca me detiene, me impulsa. A mí el miedo me hace sentir viva, me hace sentir motivada, me hace sentir siempre con un propósito, con un deseo de levantarme. Porque si estoy sintiendo miedo, quiere decir que estoy trabajando en cosas grandes. Si estoy sintiendo esta parte de angustia, de emoción, es porque estoy haciendo algo y estoy caminando hacia mi propósito. Y cuando me digo eso a mí misma y cuando me hablo de esa manera, when I talk to myself in that way, Oh, I I'm like, lost. yes. A ver, dijiste algo, lo voy a decir en inglés. Ajá. Dijiste algo muy importante. El miedo me impulsa. So, and that is so true. You, as a mujerpreneur, one of the things that as a coach, because I'm a business coach, one of the things that I share with people is that when you feel that fear, you mentioned it, it's because you feel the fear, it's because you're getting out of your comfort zone. So instead of backing away, you've got to be that strong where you face that fear and say, I got this, I can do this. I've got that sinking feeling in my stomach, but I'm gonna do it anyways, because when that that feeling, our brain inside our gut is so important for us to listen to. And so many people just
listen to it and it's like, okay, no one's going to listen, no one's going to hear me, no one's going to, no one, because people always, think that, okay, if I'm feeling the fear, that means I shouldn't do it. Yeah. And, and you have said, the difference between an entrepreneurial spirit, I think, and a person that doesn't have it is the fact that your impetus is the fear you feel. Exactly. And that's what pushes you forward and drives you toward your goals. But yeah, it's beautiful. Do not, let me repeat what you said, don't put away your dreams because you're going to move to a different location, another state. I mean, there are many times where we have to, move out of wherever we are. But like you said, there was no reason to leave my goals and dreams behind. They came with me. Yeah. And that's so important. It's so, so important. You are, the epitome of that. You're living that. You're an example of that. And that's so important. So many young girls out there are, afraid. And somebody says, no, you don't do it that way, and I, it's, don't listen to them. Don't listen to them. Usually they're there. And the one that you should listen to is you, and use the fear as a guidepost. Yeah. ¿Verdad? Exactly. Now, Mm-hmm. I have another question for you, real quick. You Yes. talked about meditation, right? I talk a lot about meditation. You and I have a lot of similarities. We're parallel. So I meditate every morning without fail. I exercise. First, I Mm-hmm. go First, everybody says, well, what is your routine? My routine is without fail, I get up and I say, thank you, thank Yeah. you, thank you, thank you. And I go outside for exactly 7 minutes. And in 7 minutes, I just say all of my affirmations and all of this stuff. And then that's when I take the dogs out and they do their thing. I Oh, come I come back in and then get ready and then I exercise. And then after I exercise, then I sit and I meditate. Then I shower and then my day starts. yeah. Right. So those are three things that I have to do every morning in order to bring that connection, the mind, body, and spirit connection, into a place of balance. Exactly. Mm-hmm. And and what is your morning routine? Like yours. Like yours. I love that because yeah. So la mañana is the most important part of the day, right? I mean, la noche before you go sleep, you have to do the same thing. I mean, Mhm. tus afirmaciones, decir gracias, thanks, everything por todo lo que tuviste en tu día. So, no irte a dormir con quejas, sino con agradecimientos. Cuando te levantas en la mañana, the same thing for me is very, very important because that special routine that we have creates your day. Yeah. You attract what you think. And then if you get up thinking bad or negative, you're going to attract that kind of experiences or cosas en tu vida. So, Yeah, tú yeah, yeah. puedes levantarte con esa energía positiva. Entonces, Mhm. completamente de acuerdo contigo. Para mí es muy importante porque esa es mi conexión, conmigo, con mi ser, y eso me ayuda a sentir confianza, trust in myself, especially when I have fears, when I'm afraid of something. Always I talk to me and I say, believe, trust, you can do this. So, eso es muy, muy importante en las mañanas. Mm. Y en la noche, lo que hago, porque lights out, as a functional diagnostic nutritionist, what I do is make sure that everybody understands the circadian rhythm. So for me, it's critically important that lights are out between 10 and 10:30. So I go to my bed at about 9:15 and I journal. That's my journaling time. I journal and the nights that I don't, that sometimes you get lazy. I know I've been there.
sometimes you get lazy and it's like, I just don't feel like journaling today. But on those nights, that's when my anxiety kicks in the middle of the night more often than not. What is your nighttime routine? And what would you say to me if I came to you and said, Jessica, how do I stop the anxiety in the middle of the night? Wow. Yeah, so I'm a night person too. So I use nights to study, to create, to imagine, to visualize. I mean, yeah, to have my visualization for my next day or for my next dream or everything like that. So en la noche siempre es como para mí donde todo está callado, tranquilo, mi mente puede volar, mi imaginación puede abrirse demasiado. Entonces es también mi tiempo para meditar, simplemente calmar el cuerpo, tratar de entender, de captar todo lo que tuvimos en el día. La respiración profunda es mágica y eso es el mejor remedio, la mejor medicina para calmar la ansiedad. Porque estás ansioso, porque no estás en tu cuerpo, porque estás en tu cabeza, porque estás en el futuro, porque estás en tus miedos, en tus preocupaciones. What if you stop and breathe and connect with your heart, with your body? What if you ask to your body what's happening inside? Because sometimes your body only needs your attention, right? Your body only needs listen like, I'm here, I'm taking care of you, I love you like you are. So I'm gonna take care of you with nutrition, with food intake, with exercise, with everything like this. So la ansiedad viene de todo eso, de que estás en tu cabeza y tú no estás en tu cuerpo. It's like you're lost. So every time when I feel ansiedad, I do this. I go to a relaxed place. For sure, I love to be in la naturaleza, connect with this part, because right there I feel like tranquila, conectada. So, or a night with meditation. La meditación es mágica, es poderosa. Simplemente respirar profundo y cerrar tus ojos y conectar con tu cuerpo, conectar con tu corazón y darte cuenta de qué es lo que te preocupa, qué es lo que te duele. Decías algo muy importante hace un ratito, Marti, where we were talking about fears, donde decías, no los escuches. Ya, no los escuches, pero si te atreves a escucharlos, si decides escucharlos, date cuenta por qué están ahí, porque cuando los escuchas también se mueven y los puedes liberar, y entonces puedes utilizar tu conciencia, tu inteligencia, tu sabiduría para decir, ¿esto te está asustando? De verdad parece un león, pero es un gatito, míralo bien, obsérvalo bien. Entonces, it helps a lot, right? When you can see and you can be like, and you put attention in yourself, you can recognize everything and say, okay, esto hace sentido y esto no, ¿por qué te está asustando esto? So, eso es principalmente lo que hago, lo que trabajo yo conmigo misma y lo que trabajo mucho con mis pacientes. Es poderoso. Wow. Wow. So if somebody's listening to you in Santa Maria, how do they know where you are? Where are you at? How do they know where you are? Well, they can find me on social media. They can look for my office on Google. So si pones Atrévete al Cambio Integral Wellness Center, you're going to find the center right here in Santa Maria. So Facebook, Instagram. Now I'm working on my website. And then, right here I'm located in, the address 731 East Church Street. So aquí está la oficina ubicada, pero ahí en las redes sociales, en internet, pueden buscar el nombre del centro, Atrévete al Cambio Integral Wellness Center, y ahí lo pueden encontrar fácilmente. Okay, all right. So ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema de tu brick and mortar business a ver cómo nos va esto, porque sé que tú también estás en la misma compañía que yo estoy de network marketing. Yo llegué a network marketing sin saber lo que era. Yo llegué
solamente porque soy siempre trabajaba como mi undergraduate degree es en marketing y todo eso, entonces, y mi esposo también en negocios, ¿verdad? Entonces, nos pusimos a pensar y dijimos, we need all these streams of income. And one of these streams of income needed to be a network marketing stream of income, right? So I had an office. I just closed it down during COVID, but I had an office that I wanted to put some supplements in that were going to, that were going to match my energy, that we're going to be able to make sure that when I shared them, I would not lose my credentials at the college or whatever. So, how did you get involved with without saying the name of the company? How did that come about for you? And the other question that's really important, people say, how can you have that and your other business? How do you answer that? Okay, so about how I'm doing this, I mean, with network marketing part, un mes antes de que yo viniera para Estados Unidos, de que yo ya dejara todo en México, I love always estar estudiando, actualizándome, siempre aprendiendo más cosas para darles lo mejor a mi comunidad, a la gente con la que trabajo, a mis clientes, a mis pacientes. Entonces, estaba yo justo en Facebook y entonces salió una publicación de un doctor neuropsicólogo o neurólogo, algo así. Ajá, iba a tener una conferencia justamente y iba a hablar de hiperactividad y déficit de atención. Yo tenía en ese tiempo como maestra y como terapeuta, como psicóloga educativa, muchos niños con problemas de aprendizaje y con problemas de hiperactividad y déficit de atención. Entonces iba a dar una plática especialmente de eso, ajá, y de cómo un producto especial podía ayudar a calmar a estos niños con hiperactividad sin necesidad de medicamento. Yo, si puedo evitar los medicamentos, los evito a toda costa. Utilizo todo lo natural, todo. Ya si no puedo hacer otra cosa con lo natural y lo orgánico, entonces, okay, casos especiales, right? And then I went to this conference right there in Morelia, and then it was amazing. It was like, wow, I learned a lot. And then at the end, they were working with a special product, right? The omega-3. So, ahí fue como empezó la historia. So, la persona que me invitó, me recuerdo ese día salí de la conferencia y le dije al doctor, ok, ¿cómo puedo conseguir estas pastillitas? Me dice, yo súper así en mi estado de profesional, de, no era nada más como, ok, ¿cómo puedo conseguir estas pastillitas? Porque me encantaron. Entonces, mi hermana en ese tiempo estaba pasando por problemas de atención, memoria, concentración. She was at the university too, so she was studying, and one day she said, I'm having problems with my attention. I can be focused on the class and everything like that. And I was like, okay. And then when I went to the conference, they talk about the omega-3. And then I was like, okay, I have a sister, tengo una hermana y las quiero probar con ella. So, si a ella no le pasa nada, todo está perfecto. Las voy a probar con ella. She was your guinea pig. Si ella no se muere con esto, entonces yo lo puedo usar. Y mi hermana siempre que escucha esta historia, porque es real y siempre la cuento a donde voy, me dice, de verdad, y yo sabía que no te ibas a morir. So, esto es algo soy profesional y con lupa reviso todo y revisé todo, porque soy muy cuidadosa con eso, justo por lo que dijiste tú, ¿no? I don't want to lose my license, my certificates and everything like that, because no vale la pena por un simple producto, right? And then, lo probé con mi hermana, le encantó. La persona que me invitó estuvo detrás de mí bastante tiempo, casi el mes completo. Y le pedía esto y dame más información y esto cómo funciona y esto cómo trabaja. 2 días antes de que yo me viniera para acá, le dije, ok, es la última cita que vamos a tener, entonces lleva todo lo que tengas porque hoy decido si entro o no entro. Entonces ya estuvimos hablando
obviamente ya había estudiado todo esto, me encantó, me fascinó y al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? Aquí voy. Aquí voy, me encantó para mí, no, yo ya me voy de aquí, no sé si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero ya me voy, just in case, we don't know, no sabemos. Entonces me inscribí allá en México, me vine para acá. When I crossed the border, I was like, okay, you don't have anything right here, what are you gonna do? The same thing that the most people do when they come here, so you're gonna go work to the field or where you're gonna work. Because you're gonna be like 2 weeks with your family, but after that you have to work because you have to live. So, Right. ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? To tell the truth, para mí era muy difícil hacer algo diferente a lo que estaba haciendo en México. It was so hard for me go to a store and work in the store or go to the field and work in the field. No because they are bad or I mean, no, Right. ya es porque mi mente ya no podía estar en ese espacio. Yo me sentía que podía hacer algo más. Entonces, I was thinking a lot of that. And then one day, just I was thinking, and then algo vino a mi mente y fue la palabra Usana, right? Pero traes un negocio. You have a business. You don't need to go anywhere. You can do your business from your house. And then you can earn money from there. Why not? So, estuve pensando y ahí fue donde empecé a hacer el negocio de Usana. So, el tiempo que yo estuve aquí en Estados Unidos, sin trabajar, I was doing Usana. So, when I noticed that right here in Santa Maria, no había nadie, ni conocían Usana, I was like, Santa Maria is mine. So I can do a lot right here. I can show to people another way, otro producto, otra cosa diferente, a high quality product, right? Entonces estuve trabajando eso y así fue como comenzó mi negocio en Usana. No trabajé en otro lado. So lo único que hice fue el negocio. So the important part that you said is the fact that this is I'm going to extrapolate the importance. The importance is sometimes we don't realize what we have until we're pushed up against the wall, right? Yeah. And so people will ask me the same thing. So if somebody were my age or over the age or getting close to retirement, I would say to them, find your niche in a place and in a network marketing company where you actually can unfold and continue to work. I mean, because in network marketing, it has a lot of stigma, but you can unfold and it will take you to places you've never been before. I'm going to be lucky enough to be able to see you on stage. I've been on stage before, but now it's time for me to step off the stage and let the young ones, take the stage there. But I'm with you. It's so important. And I want to say this. You said something. I had it. Yo tenía algo. Sí tenía algo que brindar. I had something to share. And that's what it's all about. People are like, I don't like to sell. Well, I'm sorry, but you know what? You're selling all the time. So get over it, right? Get over it. And let's think about how you can share what you have. So if you had to start over again, you started with a network marketing. And that I say that as a business coach, yeah, there's a lot more right now. We're with artificial intelligence and everything else. We have a lot of things. Yeah. So that's amazing for you to be able to share that. Qué lindo, qué linda historia. Now, let me ask you this. Entonces, de allí empezó y tiene los productos en la oficina y todo eso, right? Now, let me ask you this. If you were to share your one fear, the biggest fear that you had to overcome, which would it be and how did you overcome it? Mi mayor miedo, el mayor miedo que yo puedo tener y cómo lo enfrento. Sí, ¿cómo lo enfrentas? ¿O cómo lo enfrentaste? Si ya no lo tienes ese miedo. You know what? I still have it.
I still have fears. I'm afraid. And then it reminds me that I'm human, right? Soy Right. humana, estoy viva, estoy like that fear is motivating me to get better each time. And then Right. my biggest fear is don't live my purpose. No hacer mi propósito, no vivir mis sueños, no lograr mis sueños. Y el miedo grande detrás de todo eso es el miedo al fracaso, obviamente al no lograrlo, al quedarnos en el camino. Pero I learned that the most important thing in this life for me is the process, not the goal. Live my process, enjoy my process. So say thanks for everything that I'm getting every day. And then it includes the fears too, los fracasos también. So now the way I affront that fear is saying, okay, this is your time, this is your process, we don't know. So vivo el día a día y digo, si lo logro, perfecto. Y si no, lo estoy haciendo. Ya lo estoy logrando desde que lo estoy haciendo. El resultado solo va a ser mi ganancia, pero la vida es el proceso. Entonces, mi mayor miedo ha sido fracasar, el no poder, y ha sido un miedo también muy alimentado por mi familia, porque sometimes your family don't believe, right, on your dreams, in big things, but mis palabras siempre son, okay, so, si está en tu mente, if you have in your mind, it's in your life. Right. If you crees que si lo piensas aquí, lo puedes tener. Entonces, Ay, mi amor, very nice. Beautiful story. You have a lot to share, a lot to, I wish you the best of luck in your brick and mortar business. And I'm so excited to see you in the, upcoming on the stage speaking. And I will be there cheering you on. If you need my help, just go, Marti, and then I'll be there. But you're going to be fine. You're going to be great. Gracias por estar aquí, hermosa. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que dejes tú algo, una palabra, un reto para las personas que nos están escuchando, para esas personas que dicen, I don't know if I should do network marketing. I don't know if I should open my business on brick and mortar. Maybe I can't. Maybe I'm not smart enough. Maybe I don't have enough experience. Maybe I can't do it. What do you say to them? I didn't have all the things that you said right now when I started, when I was doing network marketing. I was like that. And it was my option, and I decided to believe in myself. And then I didn't know anything about sales, about network marketing, pero decidí confiar en mí. So a veces no es solo miedo, es falta de confianza en ti mismo. Empieza a creer en ti, empieza a conectar con tu ser, con tus talentos, con tus habilidades. Desarróllate desde ahí, desarróllate desde tus fortalezas. Siempre estamos vendiendo algo. Y lo más maravilloso, the most, I think, beautiful thing that I got from network marketing was my crecimiento en negocios. So, no sabía nada de negocios, no tenía esta mentalidad que tengo ahorita, hasta que entré a ese espacio. Ahí me apoyaron, me ayudaron a abrir mi mentalidad, ¿sí? Con respecto a lo que podemos hacer más allá de lo que creemos que podemos hacer. Entonces, lo primero es, why not? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si lo intentas? Es la pregunta que yo siempre me hago. A ver, Jessie, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te digan que no? ¿Que te termines tomando tus vitaminas? Perfecto, sales ganando de todos modos, right? Right. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, why not? Además, vivimos en una rutina, siempre estamos haciendo lo mismo. Vámonos a las emociones fuertes, vámonos a ese juego, nosotros le llamamos, es otro parecido, ¿no? La montaña rusa. Esto es la montaña rusa. ¿Quieres sentirte vivo? ¿Quieres sentirte que de verdad de lo que eres capaz o descubrir tu máximo potencial? Súbete a la montaña rusa.
Y en network ¿verdad? marketing es algo súper interesante. Conoces gente espectacular, preciosa. Así fue como nos conocimos, Marti. Sí. Entonces, Yes. ya, básicamente es lo que les puedo recomendar. Inténtalo, hazlo. Quítate tú que se quiten ellos mismos, ¿no? La curiosidad y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Right, right. And for those of you that are listening, right, if you ever need assistance, you're a Latina and maybe there's not a lot out there, reach out to us, right? You can find me on social media. You can find Jessica on social media. If you enjoy what you're listening to today, make sure to hit that bell and subscribe to the Coach Marti Angel YouTube channel, and you will always get tips, and I call them tricks, right? But tips and tricks or hacks to grow your business and to be that business person that you truly want to be. And never be afraid to ask for help. Jessica, fue un placer. Muchas gracias, hermosa. Te veo el 25 de febrero. Y estamos en contacto. And everybody below here, I will leave her link. You can follow her on Facebook and you can follow her on Instagram. You can follow her on all social media. And pretty soon she'll have her website. It's under construction and she'll share that with you as well. Gracias por estar aquí, hermosa. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias a ti, Marti, por la invitación. Fue un placer y gracias por la oportunidad. Estamos aquí para servirte y para servirle a tu comunidad cuando gustes. Muchas gracias. Gracias. Espérame. Sí.